Me llamo Imelda Ramírez Gutiérrez y tengo 83 años. En Santa María del Valle, un pueblito escondido en Michoacán, la gente joven me conoce como la abuela del tejido. Soy la señora que cada domingo coloca sus manteles de colores en el tianguis y que siempre guarda un pedacito de dulce de calabaza para los niños que no son de mi sangre, pero que me dicen abuelita. Si alguien mira con atención mi rostro surcado de arrugas, verá a una mujer de sonrisa fácil, con las manos que tiemblan por el paso del tiempo y unos ojos que guardan relatos tan pesados que pocos se atreverían a escucharlos hasta el final. Nací en tiempos donde la voz de la mujer apenas se oía, en un poblado tan diminuto que casi no aparecía en los mapas. Nuestra casa estaba al borde del pueblo, junto al camino polvoriento que llevaba a la capital. Era una vivienda sencilla de adobe, con un pequeño portal al frente, una huerta atrás y un enorme ahuehuete que cada septiembre estallaba en flores tan hermosas que hasta gente de lejos llegaba para contemplarlas y retratarlas. Mi padre, Antonio, trabajaba en el ferrocarril. Era un hombre noble y callado, que regresaba a casa con la ropa impregnada de humo y óxido. Del conservo pocos recuerdos, pero el más vivo es cuando me subía a sus hombros para que pudiera alcanzar las flores del árbol. Yo debía tener unos 5 años entonces. Su risa era tan fuerte que parecía sacudirle el pecho y contagiaba a todos a reír aunque no hubiera motivo. Una tarde de enero, cuando el calor rajaba hasta las piedras del patio, 2 empleados del ferrocarril golpearon nuestra puerta. Mi madre abrió y bastó mirar su expresión para entender que algo se había quebrado para siempre. Papá había caído de un vagón, se golpeó la cabeza y no alcanzó a llegar con vida al hospital del pueblo vecino. Ese mismo día lo enterraron, con el uniforme de la compañía ferroviaria, dentro de un ataúd de madera sencillo que la empresa costeó como reconocimiento a sus años de servicio. Mi madre quedó como un ave que se estrella contra un vidrio y no sabe hacia dónde volar. Se quedaba mirando al vacío, respondía apenas con frases sueltas y olvidaba la comida en el fogón. Yo, con 7 años, y mi hermano Joaquín, que apenas tenía 4, no alcanzábamos a comprender la magnitud de aquella desgracia. Solo sabíamos que papá se había ido al cielo y que desde entonces éramos nosotros 3 contra el mundo. Los meses que siguieron fueron de pura necesidad. El poco dinero que la compañía entregó como compensación se evaporó muy rápido. Mamá empezó a ganarse la vida como podía, lavaba ropa ajena. Hacía limpieza en las casas de las familias con más recursos del pueblo y los domingos vendía tamales en la puerta de la iglesia. A pesar de sus esfuerzos, nunca alcanzaba. Hubo noches en que la cena consistía apenas en tortillas con sal, y mamá decía que no tenía hambre para dejarnos un poco más a Joaquín y a mí. Yo, con apenas 7 años, empecé a ayudar como podía. La acompañaba a las casas donde trabajaba y aprendí a restregar ropa y a tenderla con cuidado. Me tocó crecer de golpe. Joaquín, pobrecito, vivía enfermo con una tos seca y profunda que no se curaba con ningún té. El médico del pueblo diagnosticó debilidad en los pulmones y recetó un jarabe demasiado caro para nosotros. Solo en contadas ocasiones lográbamos comprarlo. Fue entonces cuando Arnulfo entró en nuestras vidas. Era el dueño de la tienda donde mamá pedía fiado para que no nos faltara algo que comer. Un hombre alto, de unos 40 años, viudo desde hacía tiempo, sin hijos. Al principio nos regalaba pequeños detalles, un paquete de galletas, un puñado extra de frijoles. En ocasiones perdonaba parte de la deuda. Con los días, empezó a aparecer en nuestra casa al final de la tarde, trayendo siempre alguna cosita para Joaquín y para mí. Mamá al inicio se mostraba cohibida, con cierta vergüenza. Pero pronto se acostumbró a su presencia. ¿Y cómo no hacerlo? Arnulfo no solo traía víveres, también traía sonrisas que iluminaban su rostro apagado por tanto tiempo de tristeza. Es un buen hombre, Imelda, solía decirme mientras me peinaba antes de dormir. Cuida de nosotros sin tener obligación de hacerlo. Eso es algo raro en este mundo. 8 meses después de la muerte de papá, un domingo después de misa, mamá y don Arnulfo se casaron. La boda fue sencilla, con unos cuantos vecinos y algunos amigos de él de la tienda. Mamá vistió un traje azul claro que nuestra vecina doña Josefa le prestó. Se veía bonita, con las mejillas sonrojadas de un modo que yo ya casi no recordaba. Ese mismo día Arnulfo se mudó con nosotros. Trajo una maleta con su ropa, una radio de pilas que para nosotros fue toda una novedad y promesas de tiempos mejores. En la primera semana arregló el techo que goteaba cuando llovía. Compró un colchón nuevo para Joaquín y para mí, que hasta entonces dormíamos en un petate en el suelo. Incluso mató una gallina gorda para la comida del domingo.
Parecía que al fin la suerte se había volteado a nuestro favor. Durante casi un mes todo marchó bien. Mamá sonreía más seguido. Canturreaba mientras lavaba la ropa en el lavadero del patio. Joaquín se veía con más color en las mejillas. La tos cedía gracias al jarabe que ahora podíamos comprar sin dificultad. Yo regresé a la escuela, esa que había abandonado para ayudar a mamá en las casas de otros. Pero poco a poco las cosas empezaron a torcerse. Al inicio fueron detalles pequeños. Arnulfo comenzó a quejarse de la comida, decía que estaba desabrida, que su madre la preparaba mucho mejor. Luego vinieron críticas sobre la limpieza de la casa, que todo estaba descuidado. Con el tiempo, su tono de voz se hizo más áspero, la mirada más dura cuando algo lo contrariaba. Una noche llegó tarde con olor a mezcal. Mamá, preocupada, había guardado su cena en el fogón para mantenerla caliente. Cuando se la sirvió, él miró el plato y lo arrojó al suelo. «Esto es comida para animales, no para personas», gritó con una voz que yo jamás le había escuchado. Aquella noche lo único que oí fueron los sollozos apagados de mi madre en su cuarto y ruidos que no lograba comprender. Al día siguiente apareció con un moretón en el brazo. Dijo que se había golpeado con la esquina de la mesa. Fue entonces cuando comenzó nuestro calvario. Arnulfo se transformó en otro hombre. O quizás siempre había sido así y nosotros no lo vimos a tiempo. Bebía casi a diario. Gastaba lo que tenía en apuestas y en mezcal. Y cuando llegaba a casa, cualquier cosa bastaba para que estallaran los gritos y los destrozos. Mamá volvió a perder el color en la cara, se puso flaca, los ojos clavados siempre en el suelo como si tuviera miedo de enfrentar al mundo. Los moretones en sus brazos, en el cuello y a veces en la cara los justificaba con historias de caídas o golpes contra los muebles. Nadie le creía, pero tampoco nadie se metía. En esos tiempos, los problemas de pareja eran asunto cerrado. ¿Y yo, dónde quedaba en medio de todo? Ahí fue cuando mi historia comenzó a oscurecerse aún más. La llegada de Arnulfo cambió nuestra vida para siempre. Mamá, que ya cargaba la pena de haber perdido a papá, pasó a vivir con miedo dentro de su propia casa. Joaquín se encogía cada vez que escuchaba los pasos de su padrastro. Y yo, a pesar de mi corta edad, entendía que aquel hombre no era el protector que necesitábamos. Lo peor comenzó una noche de mayo. Mamá había salido a ayudar en el parto de la hija de doña Sulmira, que vivía al otro extremo del pueblo. Dijo que tal vez pasaría la noche allá, dependiendo de cómo se complicara el alumbramiento. Arnulfo llegó más temprano de lo habitual, y para mi sorpresa no traía olor a mezcal. Hasta parecía de buen humor. Incluso hizo una broma con Joaquín, que rió con desconfianza. La cena transcurrió tranquila, demasiado tranquila para lo que estábamos acostumbrados. Después mandó a Joaquín a dormir al cuartito del fondo, donde guardábamos las herramientas viejas. «Ya eres hombre, vas a dormir aparte de tu hermana», le dijo. Joaquín, orgulloso de ser tratado como grande, obedeció sin dudar. Yo, en cambio, sentí un nudo en el estómago, un presentimiento extraño que no sabía explicar. Me fui a mi cuarto, ahora solo mío, y me acosté sin quitarme la ropa, con miedo hasta de desvestirme en aquella casa que ya no parecía nuestra. Fingí dormir cuando escuché sus pasos en el pasillo. La puerta se abrió despacio, rechinando en las bisagras viejas. En la penumbra apenas se distinguía su silueta en el marco de la puerta, alta, amenazante. El olor a tabaco y sudor llenó el cuarto mientras se acercaba. Se sentó en el borde de mi cama y susurró: «Sé que estás despierta. Tu padrastro vino a darte las buenas noches». Sus manos ásperas comenzaron a recorrer mi rostro y mi cuello. Yo cerré los ojos con fuerza, repitiendo todas las oraciones que mamá me había enseñado, suplicando en silencio que algún santo me protegiera. Pero esa noche nadie vino a rescatarme. Ni esa, ni las muchas que siguieron. Antes de irse me advirtió con voz seca: «Si se lo cuentas a tu madre, no te van a creer. Y si lo hacen, diré que fuiste tú la que provocó todo. Entonces los echo a todos a la calle, a ti, a tu hermano enfermo y a tu madre. Terminarán pasando hambre debajo de un puente. ¿Eso quieres?». Yo tragaba el llanto en silencio. Aprendí a salir de mi propio cuerpo cada vez que él aparecía. Imaginaba que estaba bajo el viejo ahuehuete con mi padre aún vivo, o jugando en el río con las niñas de la escuela. Era como si flotara fuera de aquella cama, viendo todo desde lejos, como si le pasara a otra y no a mí. En la escuela me volví callada, retraída. La maestra, doña Margarida,
Llamó a mamá para hablar de mi comportamiento. Era tan participativa, tan viva, dijo. Ahora parece perdida en las nubes. Mamá escuchó en silencio. Prometió hablar conmigo, pero nunca lo hizo. Creo que estaba demasiado ocupada sobreviviendo a su propio infierno como para notar el mío. El tiempo se fue arrastrando. Cada noche era como jugar a la lotería. ¿Vendría a mi cuarto esa vez o me dejaría dormir tranquila? A veces, cuando mamá estaba en casa, él fingía ser un padrastro común. Otras, ni siquiera su presencia lo detenía. Buscaba excusas para llamarme afuera al cobertizo o esperaba a que ella cayera rendida de cansancio para entrar a mi cuarto. Comencé a sufrir males que una niña de mi edad no debería conocer. Dolores extraños, sangrados que me aterraban. No se lo contaba a nadie, me moría de vergüenza. Lavaba mi ropa a escondidas, y los trapos manchados los enterraba en un rincón del patio para que nadie los viera. La única a quien le confiaba mis secretos era Lupita, una muñeca de trapo vieja y remendada que había sido de mamá. De noche, abrazada a ella, le contaba entre lágrimas todo lo que me estaba pasando. Mientras tanto, mamá se iba consumiendo en su propio silencio. Los moretones nuevos los explicaba con caídas o golpes contra muebles, y los vecinos hacían como que creían. Era más fácil mirar hacia otro lado. Hasta que un día, cuando yo ya tenía casi 10 años y aquella pesadilla llevaba 2 largos años repitiéndose, algo ocurrió que lo cambió todo. Mamá regresó antes de lo previsto del trabajo. No se sentía bien y decidió volver temprano. Arnulfo no la esperaba. Estaba en mi cuarto, haciéndolo de siempre, cuando escuchamos la puerta principal abrirse. El pánico en sus ojos fue mi primer alivio en mucho tiempo. Por primera vez lo vi con miedo. Se levantó de golpe, ajustándose la ropa, y me susurró: «Quédate callada. Si hablas, te va a ir peor». Pero aquella noche, por fin, el destino decidió ponerse de nuestro lado. Mamá entró directo a mi cuarto. Tal vez escuchó un ruido, o simplemente quiso asegurarse de que yo estuviera bien antes de acostarse. Al abrir la puerta lo encontró junto a mí, acomodándose el cinturón. Su mirada cambió en un instante, como si de pronto se le cayera una venda de los ojos. «¿Qué haces aquí dentro?», le preguntó, la voz temblando, los puños cerrados. «Solo vine a ver si dormía bien», respondió él con torpeza, queriendo pasar de largo. Pero mamá no se movió de la puerta. Me llamó sin apartar la vista de Arnulfo. «Imelda, dime, ¿qué hacía aquí tu padrastro?». Y entonces todo lo que había callado por años salió de golpe, entre sollozos y lágrimas. Le conté absolutamente todo. El rostro de mamá se transformó mientras me escuchaba. Vi pasar por sus ojos rabia, horror, culpa y repulsión. Cuando terminé, estaba tan pálida que pensé que se desplomaría. Arnulfo gritó que yo era una mentirosa, pero mamá, la mujer frágil que yo creía acabada, se interpuso entre él y yo. Él la empujó, la tiró al suelo, pero se levantó con una fuerza que nunca le había visto. «Si vuelves a tocarla, te mato en tu sueño», dijo con una calma helada que lo hizo retroceder. Por primera vez, vi a Arnulfo intimidado. Aquella noche Arnulfo durmió en la sala, refunfuñando que estábamos locas, que nadie nos creería y que acabaría echándonos a la calle. Al día siguiente mamá empujó la cómoda contra la puerta de nuestro cuarto y se acostó conmigo, abrazándome como no lo hacía desde hacía años. «Perdóname, hija», me susurró con lágrimas mojando mi cabello. «Perdóname por no haberte protegido antes, pero esto terminó. Te lo juro por el alma de tu padre». Yo quería creerle, pero el miedo seguía en mis entrañas. «¿Y si nos echa, mamá? ¿Y si Joaquín se queda sin sus medicinas?». Ella acarició mi pelo y me tranquilizó con voz firme: «Mañana será distinto, ya lo verás. Ahora duerme, pequeña, que yo velaré tus sueños». Por primera vez en mucho tiempo cerré los ojos sin pesadillas, arropada por el abrazo de mi madre. Al amanecer la encontré levantada, con el cabello recogido en un moño que solo usaba en ocasiones especiales. Su rostro no mostraba la sumisión de siempre, sino la calma de alguien que ya había tomado una decisión. «Vístete con el traje azul, Imelda», me dijo. «Hoy es un día importante». Mientras yo me lavaba en la pileta con agua fría, escuchaba ruidos en la cocina. El olor a café fuerte se mezclaba con el aroma dulce de un pan recién horneado. Cuando llegué, me sorprendí al ver la mesa puesta con el mantel bordado que solo se usaba en visitas importantes.
Había pan de elote humeante, queso fresco que nos había regalado una vecina, y hasta unas rebanadas de chorizo frito que yo ni sabía que teníamos. Arnulfo estaba sentado, confundido por tanta abundancia. ¿Y esto?, preguntó receloso, aunque ya se servía. Hoy cumple 2 años viviendo con nosotros, respondió mamá con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Un día especial merece una comida especial. Él se mostró halagado, comió con gusto y se jactó de lo mucho que había hecho por nosotros, de cómo nos había dado todo lo que teníamos. Joaquín, recién despertado, entró restregándose los ojos, sorprendido también por la mesa tan generosa. Come, Arnulfo, come todo lo que quieras, le insistía mamá sirviéndole más pan de elote. Mientras tanto, ella apenas probaba bocado. Yo tampoco podía comer. Sentía el estómago hecho un nudo mirando cómo reía y se pavoneaba como si nada hubiera pasado la noche anterior. Después del desayuno, mamá nos mandó a Joaquín y a mí al patio a cuidar las gallinas. Yo no quería dejarla sola, pero ella me aseguró con la mirada que todo estaba bajo control. Pasado el mediodía Arnulfo empezó a quejarse de mareos y de un dolor de estómago intenso. Pronto lo vimos sudar frío, con la piel pálida como las calorías. Refunfuñaba diciendo que debía de haber comido algo que le cayó mal. Mamá preparó un té de hierbabuena bien cargado y lo obligó a beberlo. Lejos de mejorar, se fue debilitando. Terminó acostado en la cama, retorciéndose de dolor, mientras mamá lo cuidaba con una falsa preocupación que nadie hubiera sabido distinguir. Esa noche, cuando Joaquín ya dormía, mamá me llamó al patio. La luna apenas alumbraba su rostro, que parecía más viejo y más joven al mismo tiempo. Tomó mis manos entre las suyas y me habló con voz tan baja que apenas se escuchaba. Hija, necesito que me prometas algo. Lo que te voy a contar no debe salir de aquí. Nunca, ni siquiera cuando seas grande. Asentí, porque después de tanto, lo único que quería era confiar en ella. Tu padrastro no se va a recuperar, continuó. Lo que tiene no es enfermedad que un doctor pueda curar. Al principio no entendí. La miré confundida hasta que mencionó un recuerdo. ¿Recuerdas aquella vez que apareció un ratón en la despensa y se comió todo el maíz? ¿Recuerdas lo que usamos para deshacernos de él? Entonces lo comprendí. Arnulfo había comido lo mismo que mató a aquel ratón. Sentí la respiración entrecortada y los ojos se me llenaron de lágrimas. Mamá me apretó las manos con fuerza. Escúchame bien. Mañana, cuando amanezca, él ya no despertará. Y tendremos que llorar mucho, Imelda, fingir desesperación. Diré que venía quejándose del pecho desde hacía tiempo, que fue el corazón. Tú y Joaquín solo deben llorar, nada más. Una parte de mí estaba horrorizada. Otra, más oculta, sentía un alivio inmenso, como si al fin pudiera respirar. Se lo merece, hija, murmuró, leyendo mi silencio. Por lo que me hizo, por lo que te hizo a ti. No había salida. Si nos íbamos, nos seguiría. Si lo denunciaba, nadie me creería contra un comerciante respetado. Y si llegaba a la cárcel, tarde o temprano saldría a vengarse. Hay hierbas malas que solo se arrancan de raíz. Esa madrugada, Arnulfo se retorcía en la cama, amarillo como cera, respirando con dificultad. Mamá me mandó a dormir con Joaquín en el cuartito del fondo. Mañana será duro, hija. Necesitas fuerzas. Despertamos con su grito. Corrimos y lo vimos inclinado sobre el cuerpo rígido de Arnulfo, llorando con un dramatismo tan real que hasta yo dudé por un instante. Los vecinos llegaron de inmediato, alarmados. Pronto la casa estaba llena de curiosos. El doctor Ramiro apareció y, tras examinarlo, declaró que había sido un infarto fulminante. Con su edad y su forma de beber, dijo, era una bomba de tiempo. Al día siguiente lo enterraron. Todo el pueblo asistió, más por morbo que por respeto. Mamá vestía de negro y no dejaba de llorar. Joaquín y yo también llevábamos ropa prestada para la ocasión. Era un buen hombre, cuidó de ustedes como propios, repetían los vecinos dándole palmadas en la espalda a mamá. Si supieran, si hubieran visto lo que pasaba puertas adentro, las noches interminables, las lágrimas que esas paredes absorbieron en silencio. Pero nadie supo nunca. Ni el delegado, que hizo preguntas rutinarias pero pronto se convenció de que fue muerte natural. Ni el sacerdote, que rezó por su alma como si se tratara de un santo. Ni siquiera Joaquín, demasiado pequeño para entender. Después del entierro volvimos a casa, solos otra vez los tres. Mamá no parecía aliviada,
sino más agotada aún. Esa noche, cuando Joaquín ya dormía, me llamó al portal. Su voz estaba ronca de tanto llorar en público. Imelda, me dijo mirando al cielo estrellado, lo que hicimos es un pecado grande. Quizás Dios nos castigue por esto. Se quedó en silencio un momento y luego agregó, con un suspiro pesado, pero él se lo merecía. Yo repetí lo que ella misma me había dicho la noche anterior. Por lo que me hizo, por lo que le hizo a usted, merecía ese final. Ella asintió, aunque sus ojos seguían cargados de culpa. No nos corresponde a nosotras hacer justicia. Esa es tarea de Dios. Pero a veces no queda otra opción. Hacemos lo que necesitamos para proteger a quienes amamos. Se llevó la mano al pecho y su mirada se endureció. Yo te amo más que a nada en este mundo, más que a mi propia alma, aunque ahora esté manchada. Nos quedamos calladas escuchando el canto de los grillos y el viento moviendo las ramas del viejo ahuehuete. Luego habló otra vez, con un tono que ya no era de duda sino de decisión. Ahora toca seguir adelante. No mirar atrás. Lo hecho está. Vamos a trabajar duro y a reconstruir nuestra vida, solo los tres. Y te juro, hija, que nunca más dejaré que alguien te lastime. Cumplió su palabra. En los meses que siguieron, mamá tomó las riendas de la tienda. Muchos hombres del pueblo decían que no iba a poder, que acabaría vendiéndola o buscando otro marido. Pero se equivocaron. Mamá era lista. Llevaba las cuentas mejor que cualquiera y pronto el negocio comenzó a prosperar aún más que antes. Joaquín mejoró con las medicinas que ahora podíamos comprar con regularidad. Yo volví a jugar con los niños de la escuela. Empecé a sonreír de nuevo y pude dormir sin pesadillas. Poco a poco, la sombra de Arnulfo desapareció de nuestra casa. Pero el secreto quedó sellado entre mamá y yo como un pacto silencioso. En noches de tormenta, cuando los truenos sacudían la casa, yo me aferraba a ella y susurraba, «Mamá, es solo el cielo, ¿verdad? ¿No es el que vuelve?» «No, hija», me respondía abrazándome fuerte. «Él nunca volverá. Está en un lugar del que no se regresa». Y yo le creía, porque tenía que creerle. La alternativa hubiera sido vivir con miedo para siempre, y yo ya había tenido demasiado miedo para una niña. Con el tiempo volvimos a levantarnos. Hicimos nuevas amistades, arreglamos la casa y hasta compramos una vaca que daba la leche más cremosa de la región. Mamá recuperó el brillo en los ojos, el cabello volvió a oscurecerse y su sonrisa regresó como si nunca se hubiera ido. Algunos hombres comenzaron a rondarla, pero ella siempre los mantenía a distancia. «Ya tuve suficiente de hombres en esta vida», decía a las vecinas chismosas. «Ahora solo quiero cuidar de mis hijos y de mi negocio». Y así fue. Nunca volvió a casarse. Éramos solo nosotros tres contra el mundo. Joaquín creció sano, se volvió un muchacho fuerte y soñaba con ser médico algún día. Yo, poco a poco, fui cerrando heridas, aunque las cicatrices quedaran para siempre. A veces todavía me despertaba sobresaltada, creyendo escuchar los pasos de Arnulfo en el pasillo, hasta que recordaba que ya no estaba. Cuando por fin parecía que todo iba bien, la vida nos golpeó otra vez. Yo tenía 15 años cuando mamá comenzó a escupir sangre. Al inicio lo escondía, disimulando con un pañuelo, pero pronto fue imposible ocultarlo. Se adelgazó tanto que los vestidos parecían colgarle como en un perchero. El doctor Ramiro la revisó y diagnosticó tuberculosis avanzada. «Necesita tratamiento en la capital», dijo con ese tono grave disfrazado de calma. Pero mamá se negó. «No puedo dejar la tienda ni a mis hijos», insistía. En el fondo yo sabía que también temía alejarse por miedo a que el fantasma de lo ocurrido con Arnulfo nos alcanzara otra vez. Fueron meses muy duros. Ella, siempre tan fuerte, se fue consumiendo delante de nosotros. Yo me ocupaba de la casa y de la tienda, y Joaquín ayudaba como podía. Una tarde de abril, mientras la lluvia golpeaba el techo, mamá me llamó a su cuarto. Estaba pálida como las sábanas y sus labios casi morados. Me tomó de la mano con la poca fuerza que le quedaba. «Imelda», me susurró, antes de irme, «necesito contarte algo». «Usted no va a irse, mamá», respondí tragando lágrimas. Ella sonrió con tristeza. «Las dos sabemos que sí. Y está bien. Ya los vi crecer. Ya hice lo que debía hacer». La miré asustada, intuyendo lo que venía. «Es sobre tu padrastro», continuó. «Sobre aquella noche». Sentí un escalofrío. Durante años nunca hablamos de eso de manera directa.
Había quedado enterrado como un pacto silencioso. Ese té que le di, empezó, y yo cerré los ojos, sin querer escuchar. No era suficiente veneno. No iba a matarlo. Mi idea era enfermarlo, hacerlo confesar frente al delegado y al padre del pueblo, obligarlo a irse cargando la vergüenza. Me quedé sin aliento. Entonces, ¿qué fue lo que lo mató?, pregunté con la voz temblando. Mamá respiró hondo, con esfuerzo. Fue el doctor Ramiro. Abrí los ojos de golpe. Él vio las marcas en tu cuerpo, se dio cuenta de lo que había pasado contigo. Cuando lo revisó y vio que aún resistía, me dijo que se recuperaría y que, cuando lo hiciera, sería peor. Me pidió salir unos minutos de la habitación. Y cuando volví, Arnulfo ya había sufrido lo que él llamó un ataque al corazón. No podía creer lo que escuchaba. ¿Y por qué me dejó pensar que fue usted?, le pregunté entre sollozos. Porque yo podía cargar con esa culpa, hija. Él tenía una reputación, una familia. Nadie debía saber. Lo hizo por ti, y por todas las niñas que él podría haber dañado en el futuro. Nos quedamos en silencio, con la lluvia como único testigo. Te lo digo ahora porque no quiero morir con esta mentira. Y porque quiero que entiendas algo, hija. El mundo está lleno de monstruos, pero también hay personas dispuestas a hacer lo correcto, aunque nadie lo sepa. Esa noche mamá empeoró. La fiebre subió tanto que comenzó a delirar, llamando a mi padre, a veces incluso al nombre de Arnulfo, como si reviviera viejas peleas en su mente. Llamamos al doctor Ramiro, pero poco podía hacer ya, más allá de darle morfina para aliviar el dolor. Yo lo miraba distinto en ese momento. Ya no era solo el médico amable que regalaba dulces a los niños después de consulta. Era el hombre que había puesto fin a mi tormento, el que había hecho lo que la ley nunca se atrevió a hacer. Mamá murió al amanecer, sosteniendo mi mano y la de Joaquín. Sus últimas palabras fueron un ruego de perdón, no por la muerte de Arnulfo, sino por no haber visto a tiempo mi dolor. El entierro fue multitudinario. Todo el pueblo acudió, pues mamá era querida y respetada como comerciante y como mujer luchadora. Nadie sabía la verdad completa salvo yo y el doctor Ramiro. Después de la ceremonia, él me llamó aparte. Parecía más viejo de lo que recordaba, como si la muerte de mamá le hubiera robado años de vida. Tu madre te contó, ¿verdad?, me preguntó con franqueza. Asentí, incapaz de sostenerle la mirada. No te culpes, niña. Ella fue una buena mujer que hizo lo mejor que pudo. Y yo, bueno, si Dios quiere pedirme cuentas por aquella noche, que así sea. No me arrepiento. Lo único que pude decir fue, gracias. Él inclinó la cabeza solemnemente y se alejó. Fue la última vez que hablamos de aquello. Con la muerte de mamá, todo volvió a cambiar. Yo tenía 15 años y Joaquín 13. Éramos huérfanos, demasiado jóvenes para llevar una tienda y una casa solos. Un juez del municipio decidió que debíamos ir a vivir con una tía lejana en otro pueblo y que la tienda se vendería, guardando el dinero hasta que cumpliéramos la mayoría de edad. Fue como perderlo todo de nuevo. Primero a papá, luego a mamá y ahora nuestra casa, nuestro sustento, nuestra historia. Pero yo ya no era la niña asustada que se escondía bajo las cobijas. Había aprendido de mamá a luchar por lo que era nuestro. La víspera de partir fui a buscar al doctor Ramiro. Me recibió en el portal, sorprendido por mi visita a esas horas. Doctor, usted ayudó a mi familia una vez cuando más lo necesitábamos. Ahora necesito que lo haga otra vez. Le expliqué mi plan. No quería irme del pueblo. Podía hacerme cargo de la tienda con ayuda de los empleados de confianza. Joaquín seguiría estudiando. Solo necesitábamos que él intercediera ante el juez y garantizara que éramos capaces. El doctor me observó largo rato, como estudiándome de nuevo. Tienes la fuerza de tu madre, dijo al fin. Y también su inteligencia. Este pueblo es tu hogar. Esa tienda es tu herencia. Al día siguiente fue personalmente a hablar con el juez. No sé qué palabras usó, pero logró convencerlo. El juez aceptó que nos quedáramos, siempre y cuando el doctor Ramiro actuara como tutor moral, asegurando que estudiáramos y que la tienda no se hundiera. Así empezó el tercer capítulo de mi vida. Ya no era la niña con padres, ni la víctima del miedo. Era una joven que debía cuidar de su hermano y de un negocio que ahora dependía de mí. Al principio fue muy difícil. Algunos proveedores no querían negociar conmigo por ser mujer y tan joven. Otros clientes desconfiaban de que supiera llevar las cuentas. Pero cada vez que dudaba,
escuchaba la voz de mamá en mi cabeza. Sé fuerte, hija. Demuestra de que estás hecha. Con el tiempo fui ganándome el respeto de todos. La tienda no solo se sostuvo, sino que empezó a prosperar en mis manos. Compré la primera caja registradora del pueblo, amplié el inventario y hasta comencé a surtir a pueblos vecinos. Joaquín mostró un talento natural para los números y para tratar con la gente. Él y yo nos convertimos en un verdadero equipo. El doctor Ramiro, fiel a su palabra, estuvo siempre a nuestro lado. Cenaba con nosotros al menos una vez por semana. Nos preguntaba por la escuela, por el negocio. Nos daba consejos cuando los pedíamos, y respetaba nuestro silencio cuando no. Se convirtió poco a poco en la figura paterna que nunca tuve. Ni mi papá, del que apenas guardaba recuerdos, ni Arnulfo, que había sido un monstruo en nuestras vidas, pudieron ocupar ese lugar. Él sí lo hizo, con paciencia y cariño, pero también con firmeza cuando era necesario. Sobre aquella noche, sobre lo que había pasado con Arnulfo, jamás volvimos a hablar. Era como si hubiera quedado sepultado en otra vida. En el pueblo algunos murmuraban sobre nuestra cercanía. Tan mayor él y tan joven ella, cuchicheaban las comadres. Pero la mayoría entendía que lo nuestro era respeto mutuo, casi como entre un abuelo y una nieta. Yo había aprendido a no dar importancia a los chismes. Después de todo lo vivido, sabía muy bien qué voces valía la pena escuchar y cuáles no. Los años siguieron su curso. Joaquín terminó la escuela con honores y consiguió una beca para estudiar medicina en la capital. Era el sueño que había tenido desde niño y que por fin se hacía realidad. Yo me quedé al frente de la tienda, de la casa y de nuestra vida, que poco a poco parecía encontrar una calma que jamás había conocido. A veces, en las noches de lluvia, todavía pensaba en él, en el monstruo que había sido Arnulfo. Ya no con miedo, sino con una tristeza distante por todo lo que me había robado. Pensaba también en mamá, en su amor feroz, en su fuerza silenciosa, y en el doctor Ramiro, en aquel gesto que había cambiado nuestro destino para siempre. Comprendí que el mundo no es blanco y negro. Las personas más inesperadas pueden esconder secretos oscuros o actos de valentía imposibles. Y a veces, solo a veces, la justicia llega de manos insospechadas. Cuando cumplí 21 años, muchas cosas ya habían cambiado. La tienda se había convertido en una mercería grande, con empleadas que me ayudaban y un repartidor que hacía entregas en los pueblos vecinos. El doctor Ramiro ya estaba jubilado, aunque todavía atendía a algunos pacientes antiguos en su casa. Joaquín, en la capital, estudiaba medicina en su tercer año y volvía en vacaciones lleno de historias de la ciudad, de los profesores y de los libros que devoraba con entusiasmo. Mi vida al fin parecía estable. Por las noches me sentaba en el portal con una taza de té, mirando las estrellas, pensando en lo afortunada que era a pesar de todo. Había pasado por tanto, pero seguía entera, fuerte, dueña de mi propio destino. En 1945, no eran muchas las mujeres que podían decir lo mismo. Fue en una de esas noches tranquilas cuando escuché golpes en la puerta. Era tarde, casi las 10, una hora poco común para recibir visitas. Al abrir, me encontré con un rostro que no veía desde hacía casi 10 años. Teodoro, el hijo mayor de Arnulfo. El corazón me dio un vuelco. Era como si todos los fantasmas que había creído enterrados volvieran de golpe. Me quedé inmóvil, con la mano aún en el picaporte. Usted debe ser Imelda, dijo quitándose el sombrero, con una cortesía que contrastaba con la dureza de su mirada. Soy hijo de don Arnulfo. Tragué saliva y logré responder, sí, soy yo. ¿Qué desea? Sonrió, una sonrisa fría que no llegaba a los ojos y que me recordó de inmediato a su padre. Quiero hablar. ¿Puedo pasar? Algo en mí gritaba que lo echara, que cerrara la puerta, pero supe que tarde o temprano esa conversación tendría que llegar. Entré, dije, manteniéndome cerca de la salida. Él entró observando todo con detenimiento, como evaluando la casa que había sido de su padre y que ahora llevaba mi sello en cada rincón. Comentó con ironía, bonita casa. Y bonita tienda también. Pasé esta mañana y me impresionó lo próspera que está. Veo que mi padre les dejó un buen negocio. Cruzada de brazos. Respondí sin titubeos, su padre no nos dejó nada. La tienda era pequeña cuando murió, apenas alcanzaba para sobrevivir. Fue mi madre y después yo quienes la levantamos con trabajo. Él hizo una mueca, como si mis palabras lo divirtieran. No vine a discutir eso.
Vine porque recién me enteré de la muerte de mi padre, ocurrida hace 10 años. Estuve en la Ciudad de México todo este tiempo y quiero saber exactamente cómo murió, y si dejó alguna herencia. Sentí un frío recorrerme la espalda. No había venido por casualidad. Tal vez alguien había sembrado sospechas, o tal vez solo lo movía la codicia. Su padre murió de un ataque al corazón, respondí firme. El doctor Ramiro lo certificó. No dejó dinero, lo poco que tenía apenas alcanzó para el entierro. Teodoro me estudió con los ojos entrecerrados. Curioso. Mi padre tenía un corazón fuerte. Y la tienda, según recuerdo, ya era rentable en esa época. La gente muere de repente, dije conteniendo la respiración. Y su padre bebía demasiado. Si quiere más detalles, hable con el doctor Ramiro. Él se levantó despacio, colocándose el sombrero de nuevo. Lo haré. Y hablaré también con otros. Cuando un hombre muere tan de repente, dejando viuda joven y niños, la gente habla. Y yo ya he escuchado cosas interesantes. Mi corazón se aceleró, pero logré mantener el rostro sereno. Ha escuchado chismes. Mi madre era una mujer decente que sufrió mucho por su pérdida. Él arqueó las cejas fingiendo sorpresa. Qué lástima que haya muerto. Me habría gustado preguntarle algunas cosas. Se encaminó a la puerta, pero antes de salir me lanzó una última advertencia. No hemos terminado, doña Imelda. Voy a descubrir la verdad sobre la muerte de mi padre, aunque tenga que revolver este pueblo entero. Cuando cerré la puerta, mis manos temblaban. Me dejé caer contra la pared, con el corazón desbocado. Después de tantos años, el pasado regresaba, encarnado en aquel hombre con los mismos ojos fríos de Arnulfo. Esa noche no pude dormir. Me quedé dando vueltas en la cama, pensando en cómo protegerme, cómo resguardar la memoria de mamá y cómo evitar que el doctor Ramiro quedara envuelto en todo aquello. Al amanecer decidí ir directamente a su casa. Él estaba sentado en el portal, con sus gafas en la punta de la nariz y un periódico viejo entre las manos. Apenas me vio, supo que algo pasaba. Le conté todo, la visita de Teodoro, sus insinuaciones y la amenaza velada que había dejado en el aire. El doctor escuchó en silencio, sin interrumpirme. Su rostro, siempre sereno, estaba más serio que nunca. Ese hombre va a ser un problema, dijo finalmente, doblando el periódico con cuidado. Conozco el tipo. No se dará por vencido fácilmente, sobre todo si cree que hay dinero de por medio. ¿Y qué hacemos, doctor?, pregunté con la voz temblorosa. Él se quitó las gafas y las limpió despacio con un pañuelo, como si necesitara tiempo para ordenar las ideas. Teodoro sospecha, pero no tiene pruebas. El certificado de defunción está en regla y lo firmé yo. Una exhumación después de tantos años no serviría de nada. Lo único que tiene son rumores, y la mayoría de la gente ya ni recuerda. Pero él dijo que iba a remover el pueblo entero. Si insiste, alguien podría hablar. El doctor me tomó la mano con un gesto paternal que me transmitió calma. Entonces tendremos que actuar primero. Si vino detrás de dinero, daremos la impresión de que lo tiene y que ya no hay nada más que buscar. Lo miré con desconfianza. ¿Quiere decir, pagarle? No exactamente, respondió. Lo plantearemos como si fuera un pequeño seguro que su padre dejó y que recién ahora puede entregarse. Un gesto de buena voluntad, no un soborno. Apreté los labios. Conocía a hombres como Teodoro. Si olía debilidad, pediría más. ¿Y si no acepta?, murmuré. El doctor Ramiro sonrió con tristeza. Entonces pasamos al plan B. No me explicó en ese momento en qué consistía, pero confiaba en él. Después de todo, era el mismo hombre que me había salvado cuando nadie más lo hizo. Esa misma tarde fue a buscar a Teodoro a la pensión donde se hospedaba. Yo me quedé en la tienda, incapaz de concentrarme. Cada vez que se abría la puerta pensaba que sería él, con otra amenaza en los labios. Ya estaba oscureciendo cuando el doctor regresó. Su expresión me dio la respuesta antes de que hablara. No aceptó, dijo con cansancio. Dijo que sospecha que hubo algo extraño en la muerte de su padre y que ni todo el dinero del mundo lo hará olvidarlo. Planea ir con el delegado nuevo y exigir una investigación. Sentí que el suelo se me iba de los pies. El nuevo delegado no nos conocía, no tenía la misma confianza que el anterior. Si Teodoro lo convencía, todo podía venirse abajo. ¿Y ahora qué haremos, doctor?, pregunté casi sin voz.
Él me miró con una firmeza que rara vez había mostrado. Ahora usaremos contra él las mismas armas que quiere usar contra nosotros. Me quedé mirándolo, sin entender del todo. ¿Qué quiere decir con eso, doctor?, pregunté con cautela. Teodoro no es un santo, Imelda, respondió en voz baja. Antes de irse del pueblo, hace muchos años, ya andaba metido en negocios turbios, juego ilegal, contrabando de licor durante la prohibición. Y en la capital seguramente siguió por el mismo camino. Sentí un escalofrío. ¿Está sugiriendo que lo amenacemos? No lo llamaría amenaza, contestó con calma. Solo haremos que entienda que él tampoco tiene las manos limpias. Si quiere guerra, tendrá guerra. Es defensa propia. Yo nunca lo había visto así, tan decidido, tan distinto al médico tranquilo que todos conocían. ¿Y qué puedo hacer yo?, pregunté. Vigílalo. Fíjate con quién habla en el pueblo, a dónde va. Y escribe a Joaquín. Tu hermano puede averiguar en la capital con quién se juntaba Teodoro, qué clase de vida llevaba. Asentí. Así comenzó nuestra guerra silenciosa contra él. Durante las semanas siguientes, cada uno cumplió su parte. Yo lo seguía discretamente, observando sus movimientos y tomando nota de las personas con las que conversaba. Joaquín respondió desde la capital con información valiosa. Teodoro había sido arrestado 2 veces, una por fraude y otra por agresión. Tenía deudas con gente peligrosa y había huido precisamente para escapar de ellos. El doctor Ramiro, por su lado, habló con el nuevo delegado antes de que Teodoro pudiera hacerlo. Le pintó una versión bien cuidada, que era un hijo ingrato, que había abandonado al padre en vida y que ahora volvía solo por dinero. Que la tienda había sido levantada por mi madre y que, por derecho, era nuestro legado. Pero Teodoro no se rendía. Seguía lanzando preguntas por todas partes, insinuando sospechas. Algunas personas mayores comenzaron a recordar los cambios en mi madre tras la muerte de Arnulfo y mi propio comportamiento extraño de niña. Fue entonces cuando el doctor Ramiro decidió que había llegado la hora de usar nuestra carta más fuerte. Había averiguado, a través de un antiguo paciente que ahora vivía en la capital, que Teodoro estaba hasta el cuello en apuestas ilegales y que debía una fortuna a prestamistas peligrosos. Por eso había regresado al pueblo, buscando cualquier recurso con tal de salvarse. Una noche, el doctor me habló con tono solemne. Lo invitaremos a cenar, como hizo tu madre una vez. Pero esta vez no habrá veneno, solo la fuerza de la verdad y de la sugestión. Me quedé helada. ¿Una cena, aquí, en mi casa? Él asintió. Es necesario. Lo acorralaremos con lo único que realmente puede detenerlo, su propio pasado. Acepté a regañadientes. Me aterraba la idea de tenerlo otra vez en mi mesa, pero confiaba en el doctor Ramiro. Preparé una cena especial, como las que mamá hacía en los días importantes. Puse el mantel bordado, cociné pollo asado, arroz, frijoles charros y de postre un pan de elote. Quería que todo pareciera una ocasión solemne. Teodoro llegó puntual, vestido con su mejor traje y el cabello peinado hacia atrás con brillantina. Se notaba satisfecho, como si creyera tener la ventaja. Poco después apareció el doctor Ramiro, elegante a su manera, con una botella de vino en la mano. La cena empezó con conversaciones triviales, sobre el clima y los cambios del pueblo. Pero pronto Teodoro fue directo al punto. Supongo que me invitaron para hablar de la verdad sobre la muerte de mi padre, dijo con sorna. El doctor sirvió más vino con calma. La verdad ya está escrita en el certificado de defunción, murió de un ataque al corazón. Lo que queremos saber es por qué usted está tan empeñado en remover un pasado que no le corresponde. Teodoro soltó una risa seca. Porque sé que hay algo raro. Mi padre tenía la tienda, tenía fuerza, y de pronto todo cambia, muere repentinamente y la viuda se queda con todo. ¿De verdad esperan que lo crea? No pude contenerme. Su padre no era el hombre ejemplar que usted pinta. Golpeaba a mi madre casi todos los días. Era cruel, violento. Y en cuanto a la tienda, estaba casi en ruinas cuando él murió. Fue mamá quien la levantó con trabajo y sacrificio. Él me miró con desprecio. ¿Eso fue lo que ella te contó? Mi padre era duro, sí, pero era trabajador y honesto. El doctor Ramiro dejó el tenedor sobre la mesa con cuidado. No, Teodoro. Su padre no solo era duro. Estaba enfermo. Hacía cosas imperdonables. Teodoro lo miró con desconfianza. ¿Qué cosas? El doctor me miró pidiendo permiso. Yo asentí.
con un nudo en la garganta. Su padre abusaba de Imelda cuando apenas tenía 8 años, dijo el doctor con voz firme. Le hizo cosas que ningún hombre decente haría. Y su madre lo descubrió demasiado tarde, cuando el daño ya estaba hecho. El rostro de Teodoro se transformó. Primero se puso rojo de ira, después blanco como las calorías. Yo esperaba un grito, una negación, un insulto. Pero en su lugar bajó los ojos hacia el plato. Lo mismo hizo conmigo y con mi hermana, murmuró casi sin voz. Por eso me fui de casa a los 15 años. Por eso nunca volví. El silencio se volvió insoportable, cargado de verdades que nadie había dicho antes. Lo miré incrédula, sin saber qué sentir. Entonces, ¿por qué viene ahora?, pregunté finalmente. ¿Por qué amenazarnos? Levantó la vista y vi lágrimas en sus ojos, verdaderas, no fingidas. ¿Por qué necesito dinero? En la capital debo a gente peligrosa. Si no pago, estoy perdido. Pensé que si los presionaba, si fingía sospechas sobre la muerte de mi padre, me darían algo para irme. Fue como si me quitaran un peso de encima. Él no buscaba justicia ni verdad, solo dinero para salvarse. El doctor Ramiro, siempre práctico, fue el primero en hablar. ¿Cuánto debe?, preguntó con calma. Teodoro mencionó una cantidad que me dejó helada. Era mucho más de lo que yo podía reunir con la tienda. Es imposible, dije con honestidad. Reinvertimos casi todo en el negocio. Para juntar esa suma tendría que vender parte de la mercería o endeudarme en el banco. Teodoro se dejó caer en la silla, derrotado. Entonces estoy acabado. Me dieron un mes, y ya pasaron 3 semanas. El doctor Ramiro lo observó en silencio un momento y luego habló con una firmeza inesperada. Yo pondré la mitad. He ahorrado toda mi vida y no tengo herederos. ¿Para qué quiero ese dinero? Prefiero usarlo para resolver esto de una vez. Lo miré atónita. Pero, doctor, ese es su esfuerzo de tantos años. Él sonrió con tristeza. ¿Y qué voy a hacer a mi edad? ¿Comprar un traje nuevo para mi entierro? Prefiero invertirlo en paz para ustedes. Tú conseguirás la otra mitad con un préstamo menor. Entre los dos podremos reunir lo necesario. Me conmovió su generosidad. Aceptamos ese plan. Esa misma noche acordamos que entregaríamos el dinero a cambio de la promesa de que Teodoro desaparecería para siempre y no volvería a mencionar nada sobre la muerte de su padre. 3 días después le dimos el dinero. Él se presentó a despedirse antes de partir. Ya no tenía el aire altanero de la primera vez. Parecía más humano, cansado, con una sombra en la mirada que reconocí bien, la de alguien que carga un secreto insoportable. Siento mucho lo que mi padre te hizo, me dijo con voz sincera. Nadie merece pasar por eso. Lo miré sorprendida por esa confesión y respondí, nadie merece ese destino, ni tú tampoco. Luego se fue, rumbo a la capital, llevándose con él los últimos restos del pasado que aún nos perseguían. Esa noche, al sentarme en el portal con el doctor Ramiro bajo el cielo estrellado, sentí una gratitud inmensa. Gracias, le dije tomando sus manos arrugadas. Él me miró con ternura y respondió, la mejor venganza no está en el veneno ni en la violencia, Imelda. La verdadera victoria es vivir en paz, construir una vida digna a pesar de todo. Y supe que tenía razón. La venganza no había sido la muerte de Arnulfo, sino la vida que había logrado levantar después. Esa era mi auténtica victoria. Los años empezaron a correr más rápido de lo que imaginaba. La tienda creció todavía más. Se transformó en un pequeño mercado con almacén propio y nuevos empleados. En 1950, cuando la carretera llegó al pueblo, fui la primera en instalar un refrigerador comercial para vender lácteos y carne fresca. La gente venía desde lejos para comprar lo que nadie más podía ofrecer. Joaquín terminó la carrera de medicina con honores y regresó al pueblo, cumpliendo el sueño que había tenido desde niño. Abrió su consultorio en la antigua casa del doctor Ramiro, que nos había dejado apenas 3 meses antes. Su partida me dolió como si perdiera a un padre por segunda vez. Se fue en paz, mientras dormía, con un libro de poesía sobre el pecho. La víspera había cenado conmigo, como cada viernes. Antes de marcharse, sostuvo mi mano más de lo habitual, como si supiera que era una despedida. Has hecho todo bien, Imelda, me dijo con su sonrisa bondadosa. Tu madre estaría orgullosa. Sus palabras quedaron grabadas en mi corazón. Con la vuelta de Joaquín, nuestra pequeña familia se completaba de nuevo.
Él trajo consigo a Cecilia, una joven de buena familia de la capital a quien había conocido durante la residencia médica. Era educada, de carácter firme pero voz suave, y pronto se ganó el respeto de todos en el pueblo. Yo, mientras tanto, ya pasaba de los 30. Las comadres decían que me estaba quedando solterona, que sin marido ni hijos no tendría un futuro completo. Pero después de todo lo vivido, la idea de depender de un hombre o compartir mi intimidad con alguien me resultaba insoportable. El destino, sin embargo, tenía otros planes. En 1952 llegó Augusto, el nuevo maestro de la escuela. Era un hombre de casi 40 años, viudo, sin hijos. Tenía un aire torpe para lo práctico, pero una inteligencia que brillaba cuando hablaba de historia o de literatura. Pronto despertó la simpatía de las madres del pueblo, encantadas no solo con su apariencia, sino con la pasión con la que enseñaba. Nuestro primer encuentro fue en mi mercado. Llegó buscando materiales para un experimento escolar: vinagre, bicarbonato y colorantes. Es para mostrarles a los niños cómo funciona un volcán en erupción, explicó con entusiasmo infantil. Su energía era contagiosa. Pasamos horas conversando en el mostrador, sin darnos cuenta de cómo caía la tarde. A partir de ese día, empezó a visitarme con frecuencia. A veces compraba lo que necesitaba, otras veces solo quería conversar. Traía libros, me pedía consejos, compartía anécdotas de su vida en la ciudad. Yo lo escuchaba con interés, aunque al principio huía de los comentarios de la gente, temerosa de lo que insinuaban. Hasta que un día llegó con un paquete envuelto en papel marrón. «Es un obsequio», dijo, dejándolo sobre el mostrador. «Si no quieres abrirlo ahora, no importa. Solo quiero que sepas que respeto tu historia, tu tiempo, tus miedos. No espero nada». Cuando lo abrí en soledad, encontré un libro antiguo de Sor Juana Inés de la Cruz. Dentro había una tarjeta: «Para cuando quieras volar sin miedo a caer». Ese gesto simple derribó las murallas que yo misma había levantado. Por primera vez sentí que podía existir un tipo diferente de amor, basado en el respeto y en la compañía, no en la posesión ni en el control. Nuestro romance fue creciendo con calma, sin prisas ni presiones. Augusto nunca me exigió explicaciones sobre mis silencios o mis miedos. Cuando las pesadillas me despertaban de madrugada, él solo tomaba mi mano y esperaba en silencio a que pasara. No ofrecía palabras vacías ni compasión fingida, solo estaba allí, sólido y paciente. Una noche, bajo las estrellas en la plaza del pueblo, reuní el valor para contarle mi historia entera. No me interrumpió ni una sola vez. Al terminar, simplemente me abrazó con más fuerza y seguimos caminando juntos. Nos casamos un domingo de septiembre de 1954. Yo tenía 37 años, él 42. Para muchos ya éramos un caso perdido, pero para nosotros era apenas el inicio. No tuvimos hijos propios, quizá por mi edad o por las cicatrices que cargaba en el cuerpo y en el alma, pero el destino volvió a sorprendernos. 2 años después llegaron a nuestra vida María y Lupe, 2 hermanitas huérfanas de 8 y 6 años. Su madre había muerto en el parto de un tercer hijo que tampoco sobrevivió. El padre, roto por el dolor, las dejó con una tía anciana y desapareció. Cuando esa tía falleció, las niñas quedaron completamente solas. Augusto las encontró un día de lluvia, llorando en la puerta de la escuela, con sus pocas pertenencias dentro de un costal. Las llevó a casa empapadas, diciendo que solo sería por unas noches hasta encontrar solución. Pero en el fondo los dos sabíamos que esas niñas ya eran nuestras. María era seria y responsable, me recordaba a mí misma a su edad. Lupe, en cambio, era traviesa y llena de preguntas, como Joaquín cuando era niño. Pronto se convirtieron en nuestras hijas en todo, menos en la sangre. Y quizá justamente por eso, porque no compartíamos la misma sangre, sentí que al fin podía romper el ciclo del dolor que había marcado mi infancia. Las crié con amor, pero también con libertad. Les enseñé a defenderse, a reconocer el peligro y a no quedarse calladas jamás frente a una injusticia. Augusto las trataba como si fueran suyas. Las noches en casa se llenaron de risas, de historias y de canciones que yo nunca había tenido en mi niñez. Con ellas descubrí un nuevo sentido de familia, uno que no estaba basado en la sangre, sino en la elección de cuidarnos los unos a los otros. Los años siguieron su curso y las niñas crecieron rápido. María cumplió su sueño de ser maestra, inspirada por el ejemplo de Augusto. Lupe decidió estudiar medicina, siguiendo los pasos de su tío Joaquín. Ambas fueron a la capital para formarse, y aunque extrañábamos su presencia,
Sabíamos que estaban construyendo el futuro que siempre habían deseado. Cuando terminaron sus estudios, regresaron al pueblo con la firme decisión de devolver todo lo que habían recibido. María se convirtió en maestra de la escuela, y Lupe abrió un pequeño consultorio junto a Joaquín. Verlas regresar convertidas en mujeres fuertes y profesionales fue uno de los orgullos más grandes de mi vida. Augusto y yo envejecimos juntos mientras nuestro pueblo se transformaba. La tienda, que había comenzado como un pequeño local de adobe, terminó convertida en una red con varias sucursales en pueblos vecinos. Tuvimos empleados de confianza y hasta un almacén grande en la parte trasera. Los nietos llegaron con el tiempo, 3 de María y 2 de Lupe. Nuestra casa volvió a llenarse de juegos, risas y travesuras. Yo les contaba historias cada tarde, y ellos escuchaban fascinados, sin imaginar cuánto dolor había detrás de esa voz anciana que tanto los quería. Augusto me acompañó hasta sus 85 años. Una neumonía lo llevó, pese a todos los cuidados de Joaquín. Se fue como había vivido, sereno, pensando más en los demás que en sí mismo. Sus últimas palabras fueron para mí: gracias por enseñarme a volar sin miedo a caer. Desde entonces, cada vez que miro el cielo estrellado, lo siento todavía a mi lado. Ahora, a mis 83 años, comparto la casa con María y su familia. Veo a mis bisnietos correr por el mismo patio donde un día jugué bajo el gran ahuehuete que aún sigue en pie. Al observarlos, pienso en la niña que fui, aquella que cargaba un secreto demasiado pesado para sus pequeños hombros. Quisiera poder abrazarla y decirle que un día conocerá el amor verdadero, que tendrá una familia, que hallará paz. Como no puedo hacerlo, cuento mi historia. La cuento para que otros niños que hoy viven lo que yo viví sepan que no están solos, que la tormenta también termina. La cuento para que los adultos estén atentos y aprendan a ver las señales antes de que sea demasiado tarde. Y la cuento para recordar que incluso en las peores noches puede haber un Dr. Ramiro dispuesto a hacer lo correcto, aunque el mundo no lo entienda. Mi vida no fue fácil, pero fue mía. Y cada cicatriz que llevo me recuerda que sobreviví, que florecí a pesar de todo. Hoy, mirando hacia atrás, sé que mi historia no es sencilla ni bonita. Está hecha de pérdidas, silencios y cicatrices. Pero también está hecha de amor, resiliencia y nuevas oportunidades. No cuento esto para despertar lástima, sino para dar testimonio. Para que se entienda que hasta en medio del dolor más grande puede surgir un camino distinto, que la oscuridad nunca es eterna y que siempre existe la posibilidad de reconstruirse poco a poco. Si llegaste hasta aquí escuchándome, te agradezco de corazón. No es fácil oír relatos como el mío, cargados de sufrimiento y verdades incómodas. Pero al hacerlo ya me has dado más apoyo del que yo recibí cuando era niña. Cada palabra, cada gesto de atención, es como un abrazo para esta anciana que un día fue una niña temerosa. Si conoces a alguien que necesite escuchar algo así, comparte mi relato. Tal vez se convierta en la mano extendida que está buscando. Y recuerda siempre, la noche más oscura termina, el sol vuelve a salir. Yo lo aprendí con lágrimas, con silencio y con lucha. Y ahora, con el cabello blanco y las manos temblorosas, lo digo con certeza. Se puede sobrevivir, se puede sanar y se puede volver a sonreír.